Hemos dicho, toda pregunta tiene una respuesta y para nosotros todas las preguntas son sumamente importantes, toda vez que, como dijimos hace un momento, vaya hacia la formación espiritual y secular de las personas. Aquí hay una pregunta y la pregunta es la siguiente, surge una pregunta y la pregunta es la siguiente. Según la historia, ¿cuál es la iglesia primitiva? Es decir, ¿cuál es la iglesia de Jesucristo? Porque hoy en día algunos se atribuyen ser la primera iglesia, otros también. Los católicos dicen que la iglesia primitiva es la católica, los cristianos evangélicos trinitarios dicen que es la de ellos y los cristianos pentecostales unitarios dicen que es la de ellos. Los testigos de Jehová dicen que es la de ellos. Bueno. Eso no es una pregunta. Eso es una tremenda pregunta. Un pregunto, no, decía alguien por ahí. Pero bueno, para esa pregunta hay respuesta gracias al conocimiento que el Espíritu Santo nos ha dado y a lo que hoy pues hemos aprendido en este trasegar de la vida. Estoy siguiendo a Jesucristo. Y hago claridad sobre la pregunta que voy a responder. Debo ser amplio en la respuesta que voy a dar porque a mí no me gusta decir así o es esto sin dar una explicación, porque yo soy de los que cuando yo pregunto algo me gusta que me lo expliquen bien explicadito para poder entenderlo, y por esa razón cuando a mí me hacen una pregunta trato de ser lo más objetivo posible para que esa respuesta tenga, ¿verdad? Para que esa pregunta tenga una respuesta contundente. Y sí es cierto, esto ha sido o es un debate, pero espera y le explico algo, un debate ¿cómo? Un debate religioso. Y ya explico por qué es un debate religioso. Y es que no podría decir yo la iglesia de Cristo, la original, ¿sí? La primera iglesia de Cristo es los cristianos trinitarios evangélicos, o podría decir yo son los católicos apostólicos romanos, o los testigos de Jehová, o los unitarios, porque vamos a ir descartando. Primero, los testigos de Jehová, vamos a comenzar por ahí. Los testigos de Jehová, ellos no creen en Jesús como Dios. Ellos creen en Jesús como un hijo de Dios, pero no como Dios. Y Jesús es Dios y fue hijo de Dios aquí en la tierra. Es decir, Jesús tenía dos naturalezas, una divina y una terrenal. En la divina es Dios, en la terrenal hombre. Entonces, para entender un poco, de acuerdo a la pregunta como inicia esa historia, si nosotros queremos analizar realmente cuál es la iglesia primitiva, es decir, la primera iglesia, yo diría que a veces cuando este tipo de preguntas surgen, lo primero que encerramos ese concepto es en una religión o en cuatro paredes, es decir, en un lugar, lo que hoy llamamos, por así decirlo, iglesia. Pero es que fíjate tú que, con todo respeto digo yo esto, ¿no? Con todo respeto, y présteme mucha atención, por favor, lo que voy a decir de aquí en adelante, para que no vaya a decir después que yo dije algo que no dije. ¿Me hago entender?
porque estas preguntas son bastante delicaditas y a mí me gusta responderlas con responsabilidad, con sustento bíblico y histórico, ¿sí? Entonces, hay algo muy interesante en esta mañana que es necesario que tú sepas. Cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que yo leía la cartilla esa de Nacho lee, o la cartilla Coquito, ¿cierto? Ahí te muestran una imagen de una edificación con una cruz arriba, una puerta grande y cuatro ventanas o dos ventanas al lado. Y lo primero que te desean o te ilustran ahí es que ese lugar es una iglesia. Y a nosotros nos enseñaron a leer, y yo cuando estaba aprendiendo a leer, y todavía no sabía leer bien, y yo veía la iglesia, yo decía, iglesia. Pero, ¿a qué estaba asimilando o qué me imaginaba yo? Un templo material, un lugar de donde nos congregamos, donde van a reunirse las personas, a buscar de Dios, a orar, a rezar, como usted me lo quiera interpretar. Entonces creemos que esa es la iglesia del Señor. Y nos enseñaron eso desde pequeño, en la lectura. Yo no sé si usted se acuerda, aquellos que de pronto son contemporáneos conmigo, tampoco es que sea tan viejo, pero tampoco soy tan joven, no tengo 15, pero tampoco es que soy tan viejo. Entonces lo que quiero decirte, y esas cartillas todavía existen. Entonces lo que quiero decirte es que a nosotros nos acostumbraron a creer que una iglesia es un lugar en donde uno se va a congregar. No, y de ninguna manera, eso no es cierto. Eso es un lugar material, un templo material. 4 paredes en donde va el pueblo de Dios a orar, a buscar de Dios, a alabar, glorificar, a exaltar el bendito y poderoso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Eso no es la iglesia de Cristo. Es usted que me está escuchando, soy yo que estoy hablando, es usted mamá, es usted papá, es usted varón, mujer, usted que está ahí escuchándome, usted es la iglesia de Cristo. Jesús nos enseñó eso claramente y la Biblia dice, vosotros, escuche, vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios, es decir, nosotros somos la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no son 4 paredes en un lugar, la iglesia de Dios es usted, yo, cuando decidimos hacer un alto en el camino y buscamos de Dios, buscamos agradar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Nos podemos equivocar, pero nos levantamos, damos gracias a Dios y le decimos, Señor, ayúdame a seguir adelante, a no fallarte, ayúdame a hacer un testimonio de vida, que la gente vea verdaderamente que tú estás transformando mi vida. Que la gente pueda ver en ti definitivamente cómo ha cambiado esa mujer, cómo ha cambiado ese hombre. Entonces, usted ahí es la iglesia de Cristo, no es un templo material. Entonces, dicho ya esto, como le dije hace un momento, me gusta explicarlo todo para poder llegar al punto donde quiero llegar para seguir respondiendo la pregunta. Entonces, dicho esto, la iglesia primitiva o la iglesia se formó a partir desde la muerte y resurrección de Cristo. De ahí inició la iglesia primitiva. ¿Quiénes fueron los primeros de la iglesia primitiva? Los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, y de ahí todos aquellos que se convirtieron al evangelio que predicaban los 12 apóstoles. Por ejemplo, vemos en la escritura que cuando estaba María, la madre del Señor Jesucristo, orando, y con ellos sus discípulos, habían 120 personas orando. Pero después ya el apóstol Pedro se levantó y dio un mensaje y se convirtieron
4.000 personas, 3.000 personas, perdón, se convirtieron 3.000 personas. De ahí dio otro segundo mensaje y se convirtieron 4.000 personas. Y la iglesia de Cristo Jesús fue creciendo. Ahora bien, ¿cuándo entra la iglesia que hoy nosotros conocemos, o la fe? Vamos a hablar de la fe. ¿Cuándo entra la fe cristiano, evangélica, católico, romano al escenario? ¿Cuándo entra? ¿Cuándo entra la fe católica, romana, apostólica, romana al escenario? Lo vuelvo a decir, ¿cuándo entra la fe católico, romana al escenario? Lo que hoy nosotros conocemos como la Iglesia Católica. ¿Cuándo entra al escenario? Cuando el Evangelio de Jesucristo es esparcido y llega hasta Roma, y de acuerdo a la historia, en el 302, entre el 312, después de la muerte de Cristo, en el 312 al 325 promedio, se convierte al evangelio un hombre o un emperador llamado Constantino el Grande. Ahí se convierte este hombre. Es este hombre el que abraza el evangelio de Jesucristo, y a partir de ahí comienzan a unificar la iglesia y comienza ese movimiento que acabé de decir ahorita, la fe católico apostólico romana. Es desde ahí, desde el 312 al 325 promedio, estoy hablando de historia, es que se convierte el emperador de ese entonces, Constantino el Grande. ¿Cuándo se convierte él? Cuando ve una visión y una cruz en el cielo, según lo que él dice, que una voz le dijo: por esa cruz vencerás. Él inmediatamente se convirtió al evangelio, pero oído a esto, ya la mamá de Constantino el Grande se había convertido primero, de acuerdo a la historia. Lo que estoy hablando es historia. Ahora bien, entonces analice esto, lo que le voy a decir. El apóstol Pablo, que fue uno de los grandes hombres de Dios, que a través de él el evangelio, después de la muerte de Cristo, entró a Roma. El evangelio entró a Roma por Pedro, entró a Roma por Pablo, y a través de Pablo, que fue a Roma y predicó el evangelio, ¿verdad? Y Pedro, dice la historia, que se convirtió mucha gente, entre los cuales se convirtió la mamá de Constantino el Grande, en ese entonces emperador, 312 o 326 promedio, después de la muerte de Cristo. ¿300 qué? 300 años. Ahora, de acuerdo a la historia, mire la respuesta que estoy dando. De acuerdo a la historia, desde la muerte de Cristo y su resurrección hasta Constantino el Grande, ¿sabes cuántos emperadores hubieron? ¿Sabes cuántos emperadores hubieron? 28 emperadores aproximadamente. Lo vuelvo a repetir. Desde la muerte y resurrección de Cristo hasta Constantino el Grande, 312 o 325 años después, hubieron 28 emperadores antes que Constantino. Antes de Constantino hubieron 28 emperadores, y la mayoría de los emperadores atacaron en el evangelio de Jesucristo. Pablo se convierte 70 años después. Escuche, Pablo, el apóstol Pablo, se convierte 70 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Constantino se convierte 312 o 325 promedio, porque esa historia no se puede dar con exactitud, sino en ese promedio.
312 al 325 se convierte el emperador romano llamado Constantino el Grande. Y desde Jesús hasta Constantino hubieron 28 emperadores. Esos 28 emperadores se encargaron de atacar a la iglesia hasta tal punto que uno de esos emperadores, llamado Nerón, ¿sabe qué hacía con los cristianos que se convertían a Jesucristo? Los cogía, los amarraba en los parques, le rociaba gasolina y les ponía leña abajo y prendía la leña y ahí prendido los quemaban y de tal manera que servían para iluminar los parques la carne quemada de los cristianos. ¿Dónde murió Pablo? En el Coliseo Romano. ¿Dónde murió Pablo? En el Coliseo Romano. ¿Y quién lo metió allí? Un emperador. Y no solamente Pablo, muchísima gente que cogían a los leones, y los ponían a aguantar hambre y una semana, y esos leones hambrientos soltaban a cualquier cantidad de cristianos en el Coliseo y los leones los devoraban, cogían los brazos de los niños, la cabecita de los niños, de los adultos, se las cortaban así, se las comían delante de la gente y esto entretenía a la gente de Roma en aquel entonces. Esto era un espectáculo y la gente pagaba para ver estos espectáculos a costilla del cristianismo. Estoy hablando del Imperio Romano. Ahora bien, dicho esto, entonces queda claro, ¿verdad?, que no se trata aquí de quién es la primera iglesia ni quién no lo es. Aquí hay algo mucho más importante que eso, mi querido amigo. ¿Cómo así importante de qué? Va mucho más allá de querer ser o no ser la primera, decir yo soy la primera iglesia o yo pertenezco a la primera iglesia, a la original, a la única. Eso va mucho más allá. Aquí hay algo que es más importante que todo eso. Y fue la muerte y resurrección de Jesucristo, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A quiénes? Al mundo. Ahí al mundo. Él no está diciendo que amó Dios al que se congrega allá, al que se congrega acá. No. Está diciendo al mundo. Al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso realmente es lo importante. El amor de Dios derramado y entregado a nosotros a través de Cristo Jesús, de su muerte y resurrección para salvación y vida eterna. No se trata de pertenecer a ninguna creencia, no se trata si me congrego allá, si me congrego acá. No, se trata de Cristo Jesús, muerto y resucitado para darnos salvación y vida eterna. Se trata de eso, no se trata de que yo soy el mejor, de que tú eres el mejor porque te congregas allá o yo me congrego acá. Déjeme decirte algo y con esto le pongo la cereza al postre, por así decirlo. El hecho de que yo ande con una Biblia en la mano y me congregue allá en tal congregación y pertenezca al concilio, a la denominación tal, me voy a salvar por eso. No, señor. Por esa razón no voy a entrar yo al reino de los cielos. Por esa razón yo no soy salvo. Lo vuelvo a repetir. El hecho de que yo cargue con la Biblia debajo del brazo
El hecho de que yo predique, el hecho de que yo vaya y me congregue en tal parte y pertenezca a tal concilio, a tal denominación, por eso voy a ser salvo. No, Señor. No, no, no. Yo soy salvo por la misericordia de Dios, reflejada a través del sacrificio y la muerte de Jesucristo en la cruz, muerto, resucitado al tercer día para salvación y vida eterna. Eso es lo más importante. Usted, porque se congregue allá en la iglesia católica y vayas a la iglesia y seas el que más reces y seas el que más vayas a la iglesia los domingos, los jueves o los martes si tienen servicio, que sí los tienen, yo vivo aquí cerquita. Mi hermanito, mi amigo que me escuchas, por eso tú no vas a ser salvo. Tú vas a ser salvo por Jesucristo. Tú vas a ser salvo por la gracia, por el amor de Dios derramado a través de Jesucristo. Ni yo seré salvo porque estoy predicando aquí la palabra. Soy salvo porque Cristo Jesús me da la salvación y vida eterna. La salvación no depende de dónde me congregue yo. La salvación no depende de dónde vaya yo. La salvación depende de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, que murió en la cruz para darnos la vida eterna. Todo lo demás es religiosidad. Y desafortunadamente, eso es lo que el enemigo quiere para mantenernos divididos, para mantenernos peleando, para creernos mejores que otros. Ah, no, es que yo soy mejor porque yo me congrego allá en la iglesia tal y el concilio mío. Ah, no, porque no, mentiras del diablo. Hay algo más grande que todo eso y se llama el amor de Cristo derramado para ti y para mí a través de su sacrificio, muerte y resurrección en la cruz. Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. No se trata, porque yo qué gano hermano, yo qué gano con estar predicándoles aquí y enseñándoles todo esto, pero si mi vida es una vida de fachada, si mi vida es una vida de apariencia, en el que usted tal vez pueda decir definitivamente ese hombre es de Dios, pero solo los dice usted porque no me conoce, pero Dios que me conoce y que me está viendo en lo oculto o en lo público y me está viendo todas las tramullas que yo estoy haciendo y el pecado que estoy cometiendo. Podré engañar al hombre, pero a Dios no lo voy a engañar. Y si viene la segunda venida de Cristo, el rapto acontece, amado, me voy a quedar. ¿Por qué? Porque no he vivido una vida conforme Dios quiere que vivamos. Jesús dijo algo claro y contundente: por sus frutos los conoceréis. Lo que está en tinieblas saldrá a la luz, pero de que sale, sale porque sale en el nombre de Jesús. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, qué bueno que esta pregunta surja para poder entender o aprender o recordar, en el caso de los que ya saben, que no se trata de una religión ni de dónde me congrego, se trata de Jesucristo, Señor y Salvador. Porque vuelvo y repito, ningún cristiano evangélico se va a salvar porque vaya a tal congregación o a tal concilio, de ninguna manera. Se va a salvar porque reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y dé frutos de arrepentimiento. Ningún católico apostólico romano se va a salvar porque vaya y se congregue en el templo católico. No, se va a salvar por Jesucristo, porque haga un alto en el camino y diga: yo necesito a Jesús como Señor y Salvador. Por eso se va a salvar. Las religiones no salvan a nadie. El único que salva se llama Jesucristo, Señor y Salvador nuestro.
Estas cosas tal vez a muchos no les podrán gustar. Pero mi pregunta es, ¿en dónde está la ofensa si no te gusta? Porque lo que estoy haciendo es mostrarte historia que la puedes encontrar en Google. Puedes entrar en Google, pregunta todo lo que te he dicho y te vas a documentar un poco sobre el tema. Y si hay alguna duda, pues con mucho cariño y el amor de Cristo derramado en mi corazón, te podré explicar un poco más sobre el tema. Amado, ¿qué es lo más importante entonces en esta tierra de verdad? Amarnos los unos a los otros. Amar al prójimo como a ti mismo. No hacerle al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Ahí radica todo. A veces nosotros nos enfrascamos. Ay, lo que pasa es que yo soy el mejor. Es que la iglesia mía, es que yo. Mi hermano, ¿y dónde está el amor de Dios ahí? Es el amor de Dios. Es el amor de Dios en nuestras vidas que lo llena todo. Es preocuparte. Mire, a mí hay algo que me llama la atención que Jesús se lo dijo un día a los discípulos. Y con esto voy terminando la pregunta. Jesús un día le dice a los discípulos: tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve enfermo, no fuiste a visitarme. Preso estuve, no fuiste a verme. Estuve desnudo, no me vestiste. Y le dicen los discípulos: Señor, ¿y cuándo te vemos a ti así? Como tú estás diciendo, parafraseando el texto, ¿no? Y Jesús les dijo: por cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo no lo hiciste. O sea que cuando usted ayuda a alguien, usted lo está haciendo por Dios. Y la Biblia, en el libro de los Proverbios, hay un versículo que te dice: el que al pobre le da, a Dios le presta. Al que al pobre le da, a Dios le presta. Entonces nosotros muchas veces nos hinchamos el corazón o nos llenamos de vanidad, de vanagloria. Yo me congrego allá, yo soy la iglesia mejor. Y la pregunta es: ¿dónde está el amor de Cristo allí? El amor de Cristo es más importante que todas estas cosas que acabé de nombrar. Y el amor de Cristo se ve reflejado en tus acciones diarias. El amor de Cristo se ve reflejado en tu vida, en tus acciones diarias. Tú eres la imagen de Dios aquí en la tierra. ¿Sabías eso? Tú eres la imagen de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Sabías eso? Mano, ¿cómo así? Bueno, Génesis capítulo 1, verso 26. Creó Dios a imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra. Somos imagen de Dios aquí en la tierra. Y como imagen de Dios debemos vivir. ¿Qué gano yo con ponerme a discutir con un hermano que yo soy el mejor, que él es el mejor? ¿Y dónde está el amor? ¿Qué gano yo con ponerme a discutirme con mi vecino que no profesa la fe que yo profeso? Él es católico, apostólico, romano y de pronto me va a ver a mí peleando, me va a ver a mí que la gente diga: wow, y ese es el cristiano que va a la iglesia, que dice que está en la mejor. No, mostremos el amor de Cristo, porque hasta con el testimonio predicamos. Y esto no se trata de quién es mejor, se trata de buscar cada día ser hechos a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Que seamos esa luz de la cual Cristo Jesús habla aquí en la tierra. Dice la palabra que Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Que brillemos, que donde quiera vayamos seamos ejemplos a la sociedad.
Que la gente diga, yo quiero ser como ese fulano de tal. Yo quiero ser como esa fulana de tal. Pero no que diga, para ser como ese, para ser como ella. No, Señor. Porque nos cubrimos bajo la capa de la religiosidad y nos creemos mejor que los otros. Pero nuestro testimonio está diciendo lo contrario. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, no se trata de dónde te congregas, a dónde vas a buscar a Dios. Se trata de buscar a Dios en espíritu y en verdad, y en recibir a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Porque no es el lugar donde vas, es a quién vas. Aleluya. Como dijo, hermano, no se trata del lugar donde vas, se trata a quién vas. A Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Ay, hermano, pero solo usted lo está diciendo así. Sí, porque cuando usted busca al Señor, lo haces como lo dijo Jesús, lo buscas en espíritu y en verdad, y en espíritu y en verdad lo adoras. Él te guía, el Espíritu Santo te guía y te enseña lo que debes hacer y lo que no debes hacer. ¿Me hago entender? Es el Espíritu Santo el que te guía. Lee la Escritura, léela. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lee la palabra de Dios. Gánale la batalla al sueño, porque nos colocamos a ver una película o una novela y estamos 2 horas allí con los ojos abiertos, pero apenas leemos la Biblia, no llevamos 20 minutos y ya estamos cabeceando. Ya estamos cabeceando. Ya nos dormimos, porque la carne no le gusta leer la palabra de Dios. Entonces, mis amados, ¿a qué te invito? A leer la palabra. Lee la Biblia. La Biblia es un libro precioso que te quita muchas vendas de tus ojos. El enemigo quiere mantenernos en ese tema. Ah, no, es que yo no, es que yo no me puedo juntar con eso. No, es que yo no me puedo juntar con ello. Mentiras del diablo. ¿A dónde iba Jesús? Jesús entró a la casa de un pecador y cuando entró la gente decía, si este fuera de Dios, no entrara a esa casa porque sabe qué tipo de persona es. Así hay muchos hoy. No, que voy a andar yo con esa persona. No, yo no puedo andar con él. No. Pero vayas a mirarle el testimonio para que vea usted. Vaya a mirarle el testimonio de vida para que vea. Hermano, no seamos religiosos. Seamos bíblicos. Bíblicos. Amemos al prójimo. Tengamos misericordia del que sufre, del que llora. Hagamos las cosas con amor para Dios. Y todo lo que hagas, hazlo con amor. Sé ejemplo a la sociedad. No te dejes llevar de las emociones. Las emociones para el hombre es como la gasolina para el vehículo de transporte. Hasta donde llega la gasolina, hasta ahí te llevó la moto o te llevó el carro. Así son las emociones. Cuando te emocionas, hasta donde van las emociones, hasta donde te alcanzan, hasta ahí llegas. Ya no buscas de Dios como debes buscar. Ya las emociones se acabaron, se acabó el deseo de buscar de Dios. Pero cuando lo haces como dijo Jesús, en espíritu y en verdad, y cuando lees la palabra de Dios, la misma palabra el Espíritu Santo te va a guiar y vas a leer la palabra y vas a aprender a decirle no a aquello que lees en la Biblia y que sabes que no lo puedes hacer porque Dios no lo permite. Y no vas a vivir como a ti te parece, como yo creo. Vas a vivir como Dios lo establece en su palabra.
Amén. Mi querido amigo, el tiempo ha terminado y bueno, como dijo alguien por ahí, mano, no quedes picado. Pero bueno, no se trata de eso, se trata de dar hasta donde el Espíritu Santo nos ha dado y obviamente el tiempo pues nos alcanza hasta acá también. Damos gracias a Dios por la vida de cada persona, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Muy importante pregunta por demás, de verdad, gracias a Papá Dios, gracias al Espíritu Santo por su presencia, por ayudarme a responder de acuerdo a su santa y eterna